Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos, hermanos, a otro estudio más de las Sagradas Escrituras. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Gracias, hermanos, por siempre estar pendientes del material que se sube en este canal. También queremos aprovechar esta ocasión para invitarles a que, si aún no lo han hecho, puedan suscribirse al canal, activar la campanita, dar like a los videos y comentar. De esta manera el canal va a crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, quiero pedirles por favor que siempre oren por este ministerio, siempre oren por este canal, así que oren siempre por este ministerio, porque Dios sabe que este ministerio lo hemos hecho para pregonar la verdad presente, para pregonar la sana doctrina. Así que, hermanos, sigamos orando, pidamos la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para poder recibir con gozo y alegría su palabra. Así que antes de estudiar la palabra de Dios, queremos orar, pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra a través de este medio. Rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que este mensaje, Señor, pueda transformar nuestras vidas. Que este mensaje, Señor, lo podamos obedecer, podamos detectar a través de tu palabra dónde estamos fallando. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje a través de este medio. Danos sabiduría para que podamos asimilar este mensaje. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase de Biblia. Quiero que tomen su Biblia y se pongan cómodos. Ustedes van a analizar que el tema del título es algo extraño. Dice: el pecado de los teólogos, de los eruditos y los estudiosos de la Biblia. ¿Por qué este extraño título? Este extraño título, hermanos, lo copié y el crédito es de un pastor que me gustó el título con el cual introdujo su estudio, su sermón. El pastor es adventista, muy buen orador, muy buen estudioso de la Escritura. Me gustó el título, el por qué él hablaba del pecado de los teólogos, de los eruditos y los estudiosos. Y él decía de que hay un peligro. El pastor decía en su presentación de que hay un peligro en que los teólogos y los eruditos y los estudiosos de la Biblia se llenen de orgullo por saber tanto. Y ese es el pecado en los que pueden caer un teólogo, un erudito o algún pastor o algún estudioso de la Biblia. Cuanto más estudia, tenemos que ser más humildes. Cuanto más conocemos, tenemos que ser más humildes. Y él decía de que los teólogos, este es el pecado que asedia a los teólogos, el pecado del orgullo. Ellos creen de que no necesitan escuchar sermones de un laico. Ellos creen de que lo saben todo. Ellos creen de que ellos, por ir a estudiar a una universidad o por tener un PH, no están aptos para sentarse en una silla y poder escuchar un tema de un laico o de un miembro de iglesia o de un anciano local de una iglesia. Muchas veces los teólogos tienen este pecado de que el orgullo los exalta. Hay miembros de iglesia o hermanos que están estudiando teología en la universidad y algún par de años que tienen de estar estudiando teología, ellos se llenan de orgullo y tienen de menos a los hermanos que quizás no tuvieron esa oportunidad de ir a estudiar teología a una universidad. Y este es el pecado que muchas veces puede asediar a los teólogos y a los eruditos, a los ministros, que entre más saben ellos pueden llenarse de orgullo. Así que el pastor al que le escuché este título, él decía que este es el pecado en lo que pueden caer ellos como pastores, ellos como eruditos y teólogos, llenarse de suficiencia propia, exaltarse. Y esto no solamente aplica para los teólogos y los eruditos,
también aplica para aquellos miembros de iglesia que son estudiosos, porque hay miembros de iglesia que quizás nunca han ido a una universidad, pero son muy estudiosos y pueden caer también en ese pecado del orgullo y de la suficiencia propia. Note cómo dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 3, versículo 1. El apóstol Santiago advierte sobre este pecado de la suficiencia propia, del orgullo. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Noten, hay que ser humilde. Cuanto más sabemos, hay que ser más humildes. Cuanto más alto sea el puesto de alguien en la iglesia, tiene que ser más humilde y tiene que servir más a la iglesia. Porque lo contrario, hermanos, por el orgullo sí nos podemos perder. Porque el orgullo es uno de los pecados ocultos y silenciosos. Pero según la Biblia, el pecado oculto es aquellos pecados que los seres humanos no los pueden ver a simple vista, que solamente Dios los ve. La envidia, el orgullo, la insuficiencia propia, el egoísmo, el odio, son pecados ocultos que si no nos arrepentimos y no dejamos eso, vamos a perdernos. Y en esta ocasión quiero que hablemos de este pecado silencioso que es el orgullo, que este pecado nadie lo disciplina en la iglesia. He visto que disciplinan a miembros de iglesia por pecados sexuales. He visto que disciplinan a miembros de iglesia por robo, por caer en vicios. He visto miembros de iglesia que son disciplinados por quebrantar el sábado, pero nunca jamás en mi vida he visto que disciplinen a un miembro de iglesia por ser orgulloso. Y vamos a ver de que el orgullo es el pecado que hizo caer a los demonios. Y si nosotros no nos arrepentimos y no reflejamos el carácter de Cristo, vamos a perdernos, aún siendo miembros de la iglesia. Por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos estudiar este tema del pecado del orgullo. El pecado de los teólogos eruditos y los estudiosos de la Biblia es el orgullo. Quiero que usemos como base Lucas capítulo 14, versículo 8 al 11. Dice así: cuando fueras convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No te está enfatizando la humildad, hermano. Hay que ser humilde. No te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó, a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado o invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, noten otro, el que venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, noten ahí tal orgullo, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, este es el evangelio práctico. Cualquiera que se enaltece será humillado, otro lo humillará, y el que se humilla será enaltecido, otro lo va a enaltecer. La Biblia dice: alábate la boca del extraño, no tu boca. Eso lo dice el libro de Proverbios. Ahora, es importante que el reino de los cielos, esta es la clave del éxito y la salvación y el éxito de la vida cristiana. La humildad, ser humilde como Cristo, dejar que otro nos exalte. Nunca más debemos nosotros vanagloriarlo. Y de paso, dice el Espíritu de Profecía que hay que tener cuidado con adular a los hombres por sus talentos, porque eso puede ser un arma mortal. Pero la adulación nunca se debe de confundir con el aplauso al mérito. Dice Pablo, quiero que reconozcáis a los que trabajan en la obra y en la predicación del Evangelio. No podemos confundir lo que es adulación y lo que es aplauso al mérito. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Pero es interesante que Cristo está diciendo aquí de que si nosotros queremos ser enaltecidos por Dios, tenemos que humillarnos. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este, hermanos, es el pecado del orgullo, el pecado que no se disciplina y que vamos a ver a continuación que es el pecado que contraría directamente la voluntad de Dios. Y el orgullo es lo que hizo que Satanás y sus demonios cayeran. Ahora, es interesante que según la Biblia, Satanás fue humillado por exaltarse él mismo. En Isaías 14, versículo 13 al 16, encontramos una analogía entre el rey de Babilonia y Lucifer, el lucero caído, la estrella Venus, el lucero de la mañana. Y esta analogía presenta cómo este querubín se ensalzó, quería ser igual a Dios, y esto se llama orgullo. Se exaltó a sí mismo en el cielo, queriendo ocupar el trono de Dios, igualándose a Dios. Y lo que hizo Dios, lo humilló. Porque recuerden, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto pasó con Lucifer, este ángel caído, este ángel excelso, este ángel hermoso, que llegó un momento que su corazón se llenó de orgullo, se llenó de envidia, saber de que solamente el Hijo de Dios recibía adoración. Y este ángel, al verse hermoso, al verse que tenía muchos dotes y talentos, este ángel se llenó su corazón de orgullo. Y lo que pasó es lo siguiente, noten cómo dice: tú que decías en tu corazón, porque el orgullo es un pecado oculto, es un pecado silencioso que nace en el corazón. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Noten lo que decía: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Noten que esto no lo hablaba, esto lo pensaba en su corazón. Y dice: a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Noten que se está ensalzando. Y seré semejante al Altísimo. Ahora, noten lo que Dios hace, porque este ángel se ensalzó. Mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornó los reinos? O sea, Dios está humillándolo hasta el abismo a este ángel que quería igualarse a Dios, que en su corazón decía que iba a ser igual a Dios. Su corazón se llenó de orgullo, así que Dios lo que hizo es derribarlo y humillarlo, porque recuerden que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso yo siempre lo he dicho, hermano, que para un teólogo, un erudito, un estudioso de la Biblia, se le hace más difícil la salvación, porque el que más se le dio, más se le va a demandar. Mayor luz, mayor condenación. Mayor luz, mayores azotes, dice Jesús en los evangelios. Ahora, noten lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 485, párrafo 3, hablando de la conducta orgullosa de este querubín, de este ángel caído, que es Lucifer. Dice así: el orgullo de su propia gloria hizo desear la supremacía. Noten el orgullo, o sea que el pecado que hizo que este querubín quebrantara la ley de Dios en el cielo fue el orgullo. El orgullo es la madre de todos los pecados que existen en el universo. Aquí dice: el orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido. Y no sintió gratitud alguna, no agradecía por lo que Dios le había dado, porque el orgulloso no es agradecido, el orgulloso no es humilde, el orgulloso su corazón está lleno de envidia, y muchas veces el envidioso no es que quiera tener lo que tú tienes, sino lo que quiere es que no lo tengan, porque el orgulloso muchas veces sucede así, el orgulloso y el envidioso
no quiere o no envidia lo que la otra persona tiene, sino lo que busca es que esa persona tampoco lo tenga. Y la envidia y el orgullo muchas veces puede ser por talentos, por bienes materiales, por dones y talentos. Aún en la iglesia vemos gente orgullosa. Aún en la iglesia vemos gente implacable. Aún en la iglesia vemos este pecado silencioso, el orgullo, la envidia, el odio. Y aquí vemos que dice de que este ángel no se sintió agradecido por lo que Dios le había dado. Dice, se glorificaba de su belleza. Noten que se jactaba, se glorificaba. Y elevación, se jactaba por su belleza y elevación, dice. Y aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por las huestes celestiales. Noten que no era adorado, era reverenciado, respetado. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes y estaban revestidos de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era soberano, reconocido del cielo, y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel, noten, y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo. El orgullo lo llevó a la caída de este ángel excelso. Así que por haberse ensalzado, Dios lo que hizo es humillarlo, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermanos, tengamos cuidado con este pecado silencioso, con el orgullo, porque también nos podemos llegar a perder, igual como un adúltero o un ladrón, o etcétera, etcétera, cualquier otro pecado. El orgullo también nos puede llevar a la condenación, como dice la palabra de nuestro Dios. Muy diferente a Jesús. Jesús es lo opuesto de Lucifer. Jesús es lo opuesto del diablo. Jesús es el opuesto al carácter del diablo, porque el diablo quería exaltarse. En esta tierra, Cristo, el Hijo de Dios, vino a demostrar que para ser grande en el reino de los cielos, el secreto es humillarse. Para ser grande en el reino de los cielos, no necesitamos buscar puestos, altos puestos. Para ser grande en el reino de los cielos, no necesitamos buscar jerarquía. Lo que necesitamos es ser humildes como Cristo. Y Cristo lo demostró viniendo a esta tierra, demostró que el carácter del diablo era opuesto al carácter de Dios, y que para ser grande en el reino de los cielos tenemos que humillarnos. Para que Dios nos exalte, tenemos que humillarnos. Y Cristo lo demostró. No solamente lo habló, sino que lo demostró. Esto lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así, hablando del carácter de Cristo y Cristo cómo se humilló. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Noten, Pablo le está diciendo a la iglesia, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase. No se actó, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Noten cómo dice, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Esta palabra en griego es doulos, esclavo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló. Noten que Cristo no se exaltó, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte de la cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó. Noten que lo contrario de Lucifer. Lucifer, por exaltarse, Dios lo humilló. Ahora Cristo viene a esta tierra, se humilla a sí mismo y el Padre lo exaltó. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, noten que solamente el nombre de Jesús tiene poder, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Interesante, hermano. Cristo es lo opuesto del carácter del diablo. Cristo es el Rey de Reyes
que se humilló, y al humillarse el Padre lo exaltó, porque recordemos de que Jesús dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El pecado del orgullo, hermanos, es que destronó a los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y hasta el día de hoy, hermanos, en esta tierra anda una tercera parte de ángeles caídos, de demonios, arruinando al planeta, destruyendo a la humanidad, haciendo aniquilación y destrucción por doquier, levantando odio y envidia, levantando guerras entre naciones, todo fruto del orgullo y la envidia y el poder. Y los hombres cada día revelan el carácter de este ángel caído, el orgullo. Cuando alguien en la iglesia revela envidia y orgullo, está revelando el carácter de Satanás. Voy a contarles una experiencia, hermanos. Recuerdo una vez de que a la iglesia invitamos a un pastor a predicar, y el pastor, predicando en su estudio, estaba diciendo cosas erróneas. Y lo que estaba diciendo, hermano, estaba fuera de contexto bíblico. Y resulta de que cuando terminó de predicar, yo esperé que se bajara, y yo le dije al hermano, lo llamé a solas y le dije: hermano, esto que usted dijo es erróneo. Mire cómo dice la cita. Le mostré la cita, lo que la cita decía. Y el hermano, en lugar de, el pastor, estamos hablando de un pastor de la iglesia, el hermano, en lugar de aceptar su error, el hermano se enojó. Inmediatamente vi que le cambió el semblante. No aceptó de que estaba equivocado. Yo noté como que se sintió mal saber de que un laico, un miembro de iglesia, estaba corrigiéndolo. Hermanos, debemos de ser humildes. Si cometemos un error, hay que aceptarlo. Hay que aceptar nuestros errores, hay que aceptar nuestros defectos, hay que aceptar nuestras fallas. Nunca nos defendamos, porque si nos defendemos, vamos a empeorar más el caso. Dejemos que Dios nos exalte. Si cometimos un error o una falta, pidamos disculpa, pidamos perdón, humillémonos para que Dios nos exalte a su debido tiempo. Todos cometemos errores, todos fallamos. Algunos quizás lo hacen premeditados, otros inconscientemente, pero si verdaderamente queremos cambiar y queremos que Dios nos exalte, humillémonos y seamos humildes, porque todos en esta tierra podemos cometer errores, no importa quién sea y cuál sea su puesto. Todos cometemos errores y fallamos y merecemos una segunda oportunidad. Ahora, basándonos en eso, hermanos, quiero que veamos una historia, una parábola, donde se presentan a estos dos caracteres: el carácter orgulloso de Satanás y el carácter manso y humilde de Cristo. Esta parábola solamente es una comparación de cómo Dios solamente salva a aquellos humildes que necesitan de la gracia salvadora de Cristo. Un orgulloso no puede salvarse, ni Dios no lo puede salvar. ¿Por qué razón? Porque el orgulloso cierra todas las avenidas del alma y no siente necesidad de arrepentimiento y contrista al Espíritu Santo. Por eso es que les dije de que el orgullo es la madre de todos los pecados. Y en este caso vamos a ver una parábola que presenta estas dos clases de carácter: uno que se ensalza y otro que se humilla. Y noten, vamos a ver qué es lo que hace Dios con el que se ensalza y qué es lo que hace Dios con el que se humilla. Esta es la parábola del publicano y el fariseo. Una parábola simple con una enseñanza profunda y espiritual y moral. Lucas 18, versículos 9 al 14. Noten cómo Cristo inicia esta parábola. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Cómo se llama esto? Orgullo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres, ¿cuántos? Dos hombres, símbolo de Satanás y Cristo. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, noten cómo oraba, noten la oración. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Noten que se está ensalzando. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este. Esta palabra este es un sentido despectivo, como decir este animal, ni aún soy como este publicano. Y quiero hacer un paréntesis antes de seguir leyendo la parábola. Lo que hacía el fariseo moralmente estaba bien. Lo que hacía este fariseo moralmente estaba bien, porque no era ladrón, no era adúltero, y ya dice que daba diezmo de todo lo que ganaba. Hasta allí estamos bien, porque son cosas que los hijos de Dios tienen que practicarlas. No robar, no adulterar, no robar, etcétera, etcétera. Cualquier pecado moral. Los hijos de Dios tienen que evitarlo, porque hemos sido llamados a obedecer la ley. Hasta allí estamos bien. El problema es de que este fariseo, todas estas cosas buenas que hacía, las hacía para exaltarse. ¿Están conmigo, hermano? O sea, el problema no estaba en las cosas, porque las cosas como tales eran buenas. O sea, en otras palabras, este fariseo estaba vanagloriándose por las cosas buenas que él hacía. Saben de que muchos nos podemos perder haciendo cosas buenas, porque la motivación puede ser la incorrecta. Aquel fariseo se estaba ensalzando y dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este, menospreciando al pobre publicano que estaba allí, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Ayunar es bueno, hermanos. Dios pide que ayunemos. Pero ¿para qué estaba ayunando este fariseo? Para vanagloriarse. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, noten ahora el otro carácter, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, en otras palabras, perdóname, Señor. O sea, el publicano, os digo que descendió a su casa justificado. Esta palabra justificado significa perdonado, antes que el otro, o sea, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, ahí está lo mismo que estábamos leyendo al principio, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. El publicano representa humildad. Reconoció que era un vil pecador, que necesitaba del sacrificio de Cristo para ser perdonado. Y quiero decirte, hermano, que esta es una evidencia que no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida pasada, no importa cuán bajo hayamos caído en el lodo del pecado, no importa cuál sea tu situación, si tú te entregas a Cristo y le abres el corazón a Cristo, Dios te perdona. Y aquí vemos cómo Dios perdonó a este publicano, porque la Biblia dice que si tus pecados son como rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso dice Isaías 1:18. Este es el pecado que nunca se disciplina en la iglesia. Por ejemplo, cuando vienen las juntas de nombramiento, cuando se empiezan a nombrar los cargos en la iglesia, los privilegios en la iglesia, empezamos nosotros a descartar a los hermanos porque este hermano tiene mal testimonio, no lo podemos elegir como anciano. Este hermano es fornicario, no lo podemos elegir como anciano. Este hermano es ladrón, no lo podemos elegir como anciano. Este hermano no da el diezmo, no lo podemos elegir como anciano. Y nos vamos de esa manera descartando a los hermanos. Y claro, no podemos elegir a alguien de dirigente de la iglesia que tenga mal testimonio, es claro. Pero nos vamos descartando a los hermanos que tienen mal testimonio en la iglesia y en la sociedad y no pueden ser dirigentes de la iglesia. Pero nunca decimos: vamos a descartar a este hermano de la lista de dirigentes de la iglesia porque este hermano tiene un pecado oculto que es el orgullo. Este hermano no puede soportar la corrección, es orgulloso. La evidencia de que alguien es orgulloso y que tiene este pecado oculto en su corazón es que no soporta la corrección, ya sea erudito, teólogo o estudioso de la Biblia. El pecado del orgullo. Terrible, hermanos. Noten cómo dice esta cita, Camino a Cristo, página 30, párrafo 1.
comentando Elena de Guay sobre la parábola del publicano y el fariseo. Noten, hermano, este pecado del orgullo es terrible, hermano. Es terrible y nos puede llevar a la destrucción y a la condenación eterna si no dejamos este pecado oculto y silencioso que es el orgullo. Dice la cita así, Camino a Cristo, página 30, párrafo 1, dice la cita así: no todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio, como lo hay al juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Todos los pecados son iguales. Pero la Biblia presenta que hay pecados de rebelión y pecados de ignorancia. Lean Números capítulo 15. Ahora noten cómo dice: el juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo. En efecto, la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo y el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Yo nunca he visto que disciplinen a un pastor por ser orgulloso. Yo nunca he visto que disciplinen a un miembro de iglesia porque es orgulloso. Yo nunca he visto a un anciano de iglesia que lo disciplinen por ser orgulloso. Pero aquí dice: pero mientras que demasiado a menudo el orgullo y el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter, ese amor abnegado, que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza, como el publicano, y necesidad de la gracia de Cristo. Pero el orgulloso, noten, hermanos, aquí está el pecado del orgullo, pero el orgulloso no siente necesidad alguna y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones del cielo. Terrible, hermano. El fariseo cerró todas las avenidas del alma donde el Espíritu Santo puede actuar para convencer al hombre de pecado. O sea que el orgulloso es el que convierte su corazón como piedra y cierra todas las avenidas y los sentidos por el cual Dios puede hacer la obra de transformar al pecador. El orgulloso no siente necesidad de arrepentimiento, mientras que alguien que haya cometido cualquier pecado, por horrendo que sea, si se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Qué más pecados hicieron los patriarcas y los profetas? Tenemos el pecado de David, el pecado de Salomón. Salomón tuvo 1000 mujeres, terrible, hermano, que según la historia, Salomón llegó a hacerse hasta enervado y viril. O sea, que le gustaron los hombres. Eso dice la historia. Eso lo confirma el Espíritu Profecía. David, un gran asesino. Salomón, un gran adúltero. Un gran adorador de Baal. ¿Y qué diríamos de los hijos de Jacob? Grandes asesinos, grandes hombres malos. Podemos mencionar los caracteres de los hombres en el Antiguo Testamento donde fueron malos, que se arrepintieron y Dios los perdonó por su sangre poderosa, pero no así el orgulloso. Nunca se ha visto en la Biblia que un orgulloso haya tenido perdón de pecados, porque el orgulloso no siente necesidad de arrepentimiento. Por eso es que el orgullo es el pecado más atroz y horrendo que contraría la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el siguiente párrafo del Camino a Cristo, página 30, dice: el pobre publicano que oraba diciendo: Dios ten misericordia de mí, pecador, se consideraba como un hombre muy malvado y así le veían los demás, pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios y le imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia
y le libertase del poder del pecado, la oración jactanciosa del fariseo y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. No tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La Biblia presenta que el orgullo y los ojos altivos son uno de los 7 capitales de la Biblia. Por ejemplo, noten cómo dice Proverbios 30, versículo 12 al 13, dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no han limpiado su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto, porque el orgullo es uno de los 7 pecados capitales. Isaías 5, versículo 15 dice: el hombre será humillado y el varón será abatido, serán bajados los ojos de los altivos. No importa qué tan alto sea su puesto, será humillado. ¿Qué es lo que pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor, por quererse exaltar e igualarse a Dios, Dios lo mandó a comer pasto junto con las bestias 7 años, porque el que se enaltece será humillado. Dice 2 Samuel, capítulo 22, versículo 28, dice: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Salmos 18, versículo 27 dice así: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos, porque el orgullo es el pecado más horrendo y abominable ante los ojos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de limpiarnos de esta clase de pecados ocultos y silenciosos que pueden llevarnos a la perdición eterna. Hablando de esta clase de pecados que pueden imperar en los miembros de iglesia, Elena de White dijo lo siguiente: Consejos para la Iglesia, página 81, párrafo 4, dice: el pecado más incurable, noten incurable, o sea que no tiene cura, el pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. Cuando un hombre tiene defectos de carácter y no lo sabe, cuando está tan lleno de suficiencia que no puede ver sus faltas, ¿cómo puede ser purificado? Una pregunta. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y cita Mateo 9:12. ¿Cómo puede uno realizar progresos si se cree perfecto? Hermanos, el inicio para ser humilde es reconocer de que somos pecadores y necesitamos de la gracia de Cristo. Necesitamos dejar que Dios haga la obra en nosotros. Necesitamos, hermanos, ser dependientes de Cristo, así como un niño es dependiente del Padre. Un niño refleja el carácter de Cristo. Por eso es que Cristo, hablando de la humildad, dijo: el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Un niño es tan humilde que depende del Padre. La comparación de ser humilde como un niño deriva o comprende la dependencia que como cristianos debemos de depender del Padre. Eso se llama humildad. Y saben, hermanos, que el orgullo es el pecado que está imperando en la iglesia de la Odisea, o sea, no somos nosotros, la Odisea. Noten cómo dice Apocalipsis 3:17, dice: porque tú dices, esto se llama orgullo, hermanos, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Hermano, pidámosle a Dios fortaleza para poder vencer estos defectos de carácter, el orgullo, la envidia, la suficiencia propia. Dejemos de que Dios haga la obra en nuestros corazones. Dejemos de que Dios nos exalte. Dejemos de que Dios nos transforme y nos cambie. Y este corazón de piedra que tenemos, y nos ponga uno de carne. Hermanos, todos tenemos algo de orgullo. Nadie está exento de este pecado. Pero en Cristo hay poder para poderlo vencer. Pidámosle a Dios fortaleza. Pidámosle a Dios
victoria sobre nuestros defectos de carácter para que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Dios nos bendiga, hermanos, que Dios tenga misericordia en nosotros y que podamos cada día parecernos a su Hijo, a Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, viniendo de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Nos hemos dado cuenta de lo terrorífico y horrible que es este pecado del orgullo. El orgullo fue lo que hizo que los demonios se rebelaran contra tu gobierno. Ayúdanos, Señor, a ser como tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a imitar a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que en nuestro corazón more nuestro Señor Jesucristo para que podamos reflejar su carácter, ser humildes y aceptar de que somos débiles y que solamente en ti hay poder. Ayúdanos, Señor, a ser dependientes de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser victoriosos en tu nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me lo bendiga.